¿Qué tal, amigos de Entrepreneur? Los saludo con gusto. Yo soy Rolando Silva, actualmente soy presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Y el día de hoy nos han hecho una invitación que por supuesto aceptamos con mucho gusto, y es sobre un tema que es sumamente interesante en varios niveles y en varios sentidos. Uno es un tema que debería de tenernos ocupados más que preocupados, y el otro es una parte y un enfoque que hoy tenemos de la situación que hay respecto a, y voy a ser muy enfático en este punto, la nueva generación o la generación que hoy se está convirtiendo en adulto, denominada millennial, son quienes muy próximamente van a ocupar más del 50% de las plazas de trabajo. Se tienen estadísticas que dicen que en el 2025, que no falta tanto tiempo, el 50% de las personas que laboran pertenecerían a esta generación. ¿Cuál es el tema con esto? O sea, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué nos llama la atención? O sea, ¿por qué tenemos que ponernos a preguntar y analizar este tema? O sea, ¿por qué se ha estado escuchando tanto últimamente, sobre todo en los medios? ¿Qué va a pasar con esta gente que tiene una visión diferente, que tiene una perspectiva del mundo diferente respecto a su retiro? Hoy en día es una realidad y me parece que es el primer paso, que la gente envejece. O sea, nosotros envejecemos y en algún momento lejano o cercano, depende de muchos factores, vamos a estar ante la imposibilidad de ejecutar un trabajo que nos genera una remuneración. ¿Qué quiere decir esto en términos muy llanos? No toda la vida vamos a poder trabajar. Sin embargo, toda la vida, y hoy en día con una expectativa de vida mucho más grande que la que teníamos hace 20 años, vamos a seguir necesitando dinero a pesar de que no podamos ganarlo. ¿Cuál es la respuesta para este problema? O sea, primero, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, pues tenemos una población que hoy es muy nutrida de esta generación de personas con bajos recursos o con cero recursos. ¿Por qué viene esta situación o de qué se desprende esta situación? Que a eso me refería con presente. Hoy en día la composición demográfica del país se ha modificado radicalmente. Y esto no es difícil de percibirlo. Si vemos los comerciales de hace algunos años, las familias eran de 5, 6 elementos, fue reduciendo a 4. Hoy en día tenemos a un número importante de parejas que deciden hacer una vida juntos, que incluso han decidido no tener más hijos. Esto definitivamente es una buena medida respecto a gastos, respecto a temas financieros, incluso a temas de ecología que hoy deberían de ser la prioridad. Pero ¿qué pasa con esta composición? O sea, ¿qué pasa con este reajuste de cómo se está componiendo la población? Me refiero en este caso al país. Bueno, pues que si hoy tenemos un porcentaje muy importante de personas que están entre los 18, que es la generación millennial, entre los 18 y los 35 años de edad, en los siguientes 20 años, todo este grupo de personas va a estar cerca de los 50 y muy cerca de un proceso de jubilación. ¿Qué va a pasar entonces? O sea, ¿qué va a suceder cuando esta generación, que hoy son jóvenes, que muchos son jóvenes emprendedores, que tienen una visión diferente de la vida, que tienen desapego total por la adquisición, por ejemplo, de bienes inmuebles, que tienen simplemente una renuencia a aceptar el envejecimiento, que tienen mucho más enfocados sus esfuerzos en las experiencias más que en la adquisición de bienes? Bueno, pues lo que va a suceder es que podríamos llegar al punto en donde lleguemos a una edad en la que no podamos desarrollar un trabajo y no tengamos los ingresos suficientes. Se han hecho muchos estudios, últimamente hay mucha estadística al respecto, y me asombra en lo particular algún dato que mencionaba que cuando le preguntan a estos jóvenes que están en un proceso de incluirse o incipiente dentro de una relación laboral, ¿cuánto esperarían recibir, cuánto esperarían ganar una vez que dejen de trabajar? La respuesta es ambigua, y hay desde que piensa que un 25% está bien hasta quien aspira a un 50%. Aquí hay dos temas importantes. Ni un 25 ni un 50% de tu última percepción va a ser suficiente para que mantengas el nivel de vida que tuviste en uno de tus mejores momentos. Según la estadística, entre los 45 y los 50 años es cuando más ganas, cuando los salarios que alcanzas son los más altos. En consecuencia, también tus gastos van a ser más altos. Vas a tener un tema de hipotecas, si tienes hijos vas a tener colegiaturas, de universidades, etc. Entonces, tu ingreso crece, pero tu requerimiento de dinero también crece en el mismo sentido. ¿Qué va a pasar cuando no podamos tener este mismo trabajo? Les voy a dar un dato que nos llevaría a lo mejor a hacer una reflexión. Tenemos hoy el tema de las AFORES, que es el sistema de administración de los fondos de retiro. Este, en teoría, debería ser suficiente.
el tema de la seguridad social, que está sí o sí a cargo del gobierno, incluye un aspecto muy importante, que son las pensiones. Las pensiones deberían de darte la posibilidad de tener una vida digna más allá de la etapa en la que eres capaz de desarrollar un trabajo personal subordinado. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos normales, y esto es obligación del gobierno, o debería de ser obligación del gobierno, tú deberías de, con la cantidad entre la pequeña parte que descuenta el patrón y la parte que tú aportas a través de tu trabajo y del sistema de seguridad social mexicano, tener dinero suficiente para poder tener una pensión digna. Y ya no hablemos de lujos, no hablemos de un tema holgado, hablemos de una pensión digna que te permita cubrir tus necesidades básicas. La mala noticia es que no es así. Una persona que trabaja durante toda su vida laboral, que es en promedio entre 25 y 30 años, cada vez se extiende un poco más por los avances en medicina, en el mejor de los casos, si solo se refiere a aportar dinero a su Afore, vamos a tener cerca de un ingreso de un 25%. Entonces es muy sencillo, imagina que tu último salario fueron 20,000 pesos, que una vez que te jubilas y que tienes los gastos correspondientes, vas a recibir 5,000 pesos. Esto, sin duda alguna, te arroja a un tema cercano a la pobreza. Este es el contexto general. Hay poca gente que se está incorporando a los niveles laborales porque cada vez nace menos gente. La gente mayor vive más años, por lo tanto requiere más dinero para sus pensiones. Y esta pirámide que antes llamábamos bono demográfico, donde los jóvenes podían sostener el ingreso de los adultos, está revertido. Y ahora hay muy pocos jóvenes por cada persona que se está retirando de trabajar. ¿Qué quiere decir? Que es imposible que hoy le endosemos la responsabilidad de nuestro fondo de pensiones a un tercero. Lo tenemos que hacer nosotros. No hay una opción diferente y lo tenemos que hacer ya. Por lo tanto, la única medida y la única posibilidad es ahorrar. Es ahorrar y ahorrar por nuestra cuenta, y ahorrar va mucho más allá de guardar monedas de 10 pesos en una botella de algún refresco, va mucho más allá de pagar la tanda con una vecina, va mucho más allá de pagar un plan a meses sin intereses para pagar un viaje. Un ahorro debe ser muy distinto en ese sentido y tenemos que tener miras claras hacia un proceso de jubilación. Reitero, la primera parte es concientizarnos de que vamos a ser ancianos y el tiempo se va sumamente rápido. ¿Cuánto tenemos hecho por ese yo, que es oye, que muy pronto será un ancianito? ¿Qué beneficio les estoy dando? Bueno, pues definitivamente en la mayoría, y hay incluso aspectos en donde, o estudios que dicen que menos del 50% tienen acceso a una Afore, y quienes tienen acceso a una Afore desconocen incluso con cuál Afore están. Ya de evaluar rendimientos, comisiones y servicios ni siquiera podríamos estar hablando. Tengo que ahorrar, es un hecho. La postura es tengo que ahorrar. ¿Cómo ahorro? ¿Cómo debe ser el ahorro? El ahorro debe tener varias características. Uno, debe ser sagrado. No puedo estar tomando, no puedo hacer mi caja chica de mi fondo de ahorro de pensiones. Debo de estimar una cantidad para que nos demos una idea. Alguien que quiera tener una remuneración o una pensión del 60%, debería de ahorrar entre los 20 y los 30 años, que es la edad relativa para iniciar en el mundo laboral, el 10% de su salario. Obviamente ganas poquito, ahorras poquito, pero se va generando un hábito. Una vez que llegas a los 40 años, poco cerca de los 40 años, el ingreso o la parte que deberías de destinar a tu fondo de retiro debe de crecer radicalmente. Si quisiéramos tener una pensión cercana al 80% de nuestra última remuneración, tendremos que estar ahorrando durante toda nuestra vida laboral cerca de un 20%. Es mucho dinero. No tenemos la filosofía y es justo el problema al que nos estamos enfrentando. La gente que hoy es joven, millennial, ahorra, sí se ahorra, pero ahorra para un enfoque mucho más basado en la experiencia que en los bienes y que en el futuro. Simplemente no conciben que vayamos a envejecer o que vayan a envejecer y que vayan a necesitar dinero. Es urgente, por lo tanto, si tú tienes un camino ya avanzado en este sentido, que comiences con este esquema de ahorros. Están las Afores, que esa la da tu patrón, pero justo, y muchas personas que nos van a escuchar el día de hoy, las revistas Entrepreneur, son emprendedores, es gente que ha decidido recorrer un camino de alguna manera en sociedad. O sea, no ejecutan un trabajo personal subordinado, en consecuencia no tienen IMSS, en consecuencia no están haciendo aportaciones de un solo peso a su fondo de retiros. ¿A qué me lleva esto? A que alguien que es un empresario relativamente exitoso porque tiene un ingreso de varios salarios mínimos mensuales y estaba creciendo y no aporta
a su fondo de pensiones o no crea su propio fondo de pensiones, está destinado a la pobreza. Y la pobreza, juntado con la incapacidad de desarrollar un trabajo, o sea, la pobreza y la vejez en el mismo cuarto, es un escenario con el que no nos quisiéramos enfrentar. Tenemos las afores, tenemos que tener un control, tenemos la obligación, ya hay hasta aplicaciones móviles, hay alguien que lo dice muy acertadamente, si no está en un teléfono celular no existe. Bueno, hay aplicaciones móviles, está tu Afore móvil, ahí puedes monitorear y como dice el comercial, desde 10 pesos hasta cientos de miles de pesos, lo que tú consideres, con algún beneficio fiscal en ese sentido. Hay a quien esto no le acomoda al 100%, también pueden crear su propio fondo de pensiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que mientras más joven eres, mucho más margen tienes de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que yo tengo la oportunidad de ahorrar o de, más que ahorrar, de invertir y de hacer que ese dinero me genere ganancias. Bueno, pues si estoy en los primeros años de mi vida laboral, puedo tomar el riesgo, o sea, puedo hacer inversiones un poco más riesgosas que en consecuencia serían inversiones más ganadoras. Un ejemplo es, si yo dejo mi dinero en la Afore y no elijo ni siquiera la Afore que más ventajas me dé, con ventajas me refiero a mayor rendimiento, menos comisiones. La diferencia entre alguien que hace el mismo ejercicio, pero sí revisa cada año beneficios, comisiones y rendimientos, podría incrementar su fondo de pensiones incluso en un 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito dos cosas. Uno, poner mis manos a trabajar y comenzar a hacer un ahorro sistemático, evaluar si es una Afore lo que me conviene, evaluar si es un fondo de pensiones particular el que me conviene, evaluar si puedo confiar también en mi autodisciplina y entrar con otro tipo de instrumentos financieros. Están desde los CETES, que son muy conservadores, es una tasa fija que no tiene riesgos, o sea, el CETE te van a pagar 99.99 de las veces el dinero que se acordó, por el que se pactó, o pues entrar a commodities como es petróleo, oro, plata, etcétera. Pero el riesgo con esto es que parecería que se convierte en nuestra caja chica, o sea, es dinero con el que podríamos estar usando. Necesitamos, si este tema nos preocupa y si queremos atenderlo, hacerlo de manera sistemática y hacer de esto un hábito sagrado. O sea, el dinero que yo tenga ahorrado para mi fondo de pensiones no puede resolverme el problemita de tengo un viaje próximo. El dinero que tengo ahorrado para mi fondo de pensión jamás debería de convertirse en el enganche del auto que me quiero comprar. Ese dinero tiene un propósito y tenemos que estar muy claros de eso. Y ese propósito de que con ese dinero me voy a alimentar cuando sea viejo, cuando mis padres hayan muerto, que cronológicamente es lo que tendría que pasar, y si tengo uno o ningún hijo, cuando mi familia se reduzca a un par de personas. Este dinero que hoy tengo, que estoy ahorrando o que debería de comenzar a ahorrar, debería de convertirse en mi principal patrimonio. Se está moviendo tanto las líneas y la conformación de la vida que hoy el porcentaje de años que vivimos después de la vida laboral es mucho más alto. Anteriormente se juntaba o se acumulaban pensiones, que teníamos un esquema diferente, ¿no? Un esquema mucho más fraternalista. Para 10 años aproximadamente se supone que dejabas de trabajar y vivías 10 años y una pensión razonable te alcanzaba perfecto para un buen nivel de vida, servicio médico, etc. Hoy en día estamos hablando de más de 25 años de vida posterior a la laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito mucho más del doble del dinero que necesitaban generaciones anteriores. Por lo tanto, tengo que hacer un esfuerzo importante. 20% sería el ideal. Si comencé, o sea, si no tengo 20, no tengo 30, tengo un poco más de años, el porcentaje debería de ser mucho mayor porque tengo que tener clara una meta. ¿Cuánto dinero necesito para poder vivir lo que espero vivir con una calidad de vida ya no digamos lujosa, sino razonable en este sentido? Por lo tanto, estimados amigos, yo los convino a hacer mucho más conciencia sobre este tema, a que nos demos cuenta, digo, hay casos en los que es muy evidente, pero a que nos demos cuenta de que estamos envejeciendo y de que este tiempo pasa rápido y de que sí o sí necesito dinero para hacer frente al resto de las obligaciones. Muy bien. Ahora vamos con unas preguntas. La Sí. primera es, ¿en dónde veo lo de mi pensión? ¿En dónde puedo ver lo de mi pensión? Ok, si eres trabajador, la CONSAR es la página indicada, sí, consar.gov.mx. Ahí es donde puedes acceder con tu número de seguridad social y si tienes conocimiento de cuál es tu Afore, a ver tu Afore y ahí te tendrían que dar, tu Afore de por sí tiene que generar 2 veces al año una especie de estado de cuenta donde te dice cuánto aportó tu patrón o cuánto aportaste tú, cuántos fueron los rendimientos, cuáles fueron las comisiones. La CONSAR es la fuente para saber si es que tengo una Afore.
O sea, sí es que trabajé para iniciativa privada. ¿Cómo debo de iniciar mi ahorro? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, pues el primer paso, yo pensaría que podríamos hacerlo de dos maneras. Uno, que no nos va a dar muchos ánimos, pero que es el más realista, es hacer un estimado de cuánto dinero voy a necesitar. Hablábamos hace unos minutos de cuánto tiempo en promedio vive la gente una vez que se jubila. Una vez que tenga el número de años y que tenga la cantidad de dinero en base a un análisis personal que necesito para hacer frente a mis gastos mes por mes o quincena por quincena, voy a poder tener un estimado. Si ese lo divido entre los periodos que me quedan normalmente de tipo laboral, o sea, entre los periodos que voy a seguir recibiendo una quincena con quincena o una mensualidad, bueno, me va a dar un número muy cercano. La respuesta, yo te diría, comienza ya. Si te estás preguntando, vas tarde. Tengo ya 25 años, es momento de que inicie mi ahorro, ¿qué recomiendas? Mientras más pronto, mientras a más temprana edad inicies el ahorro, van a pasar dos cosas. Uno, te vas a familiarizar con el hábito y va a ser mucho más fácil que tú puedas hacer de esto una herramienta de vida. La otra es, y me brinqué ese dato, alguien que aporta desde el principio de su vida laboral, que estamos hablando 20 años en promedio, 10 pesos diarios durante 40 años, aspira a una pensión un 20% mayor, 10 pesos diarios. Entonces, ¿cuándo? Ayer tendrías que haber empezado, ¿no? ¿Cuánto debo destinar a mi ahorro? Justo nos están preguntando. Ok, hay varias cosas también, no podemos vivir en un mundo de fantasía en donde digamos el 50%, ¿no? O sea, difícilmente alguien va a poder ahorrar ese porcentaje. Se recomienda que los primeros años de vida donde tus ingresos son relativamente pequeños, ahorres entre un 3 y un 8%. Pasando la edad de los 40 y hasta el retiro debería de estar cerca del 15%, que es cuando se supone que tus salarios son mucho más voluminosos, mucho más grandes. Finalmente nos preguntan, ¿debo tener una antigüedad en mi trabajo para ver lo de mi pensión? No, que es una excelente pregunta. Desde el primer día que estás trabajando para una persona, tu patrón tiene la obligación de inscribirte al Seguro Social y en consecuencia de hacer las aportaciones necesarias a tu fondo de pensiones, Infonavit, SAR, gastos médicos, etc. Desde el primer día, no hay temporalidad para esto. O sea, no se puede condicionar la inscripción al Seguro Social, no se puede postergar a un periodo de prueba. Desde el día 1 debo de contar con Seguro Social. En caso contrario, este patrón está cometiendo un delito y hay herramientas para hacer las denuncias correspondientes. Muy bien, bueno, pues me parece que es todo, amigos. Yo me despido con mucho gusto, les reitero, yo soy Rolando Silva Briceño, presidente actualmente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Agradezco la invitación, aprovecho la oportunidad. Tenemos un evento donde justo estamos viendo la reestructura de las pensiones. Varias cámaras, Coparmex, CCE, y eso se están juntando para ahora, aprovechando el cambio de gobierno, generar una iniciativa para una modificación del sistema de pensiones. Días 28, 29 y 30 en el Colegio de Contadores Públicos, ahí en la página www.ccpm.org. Ahí está toda la información. Sería bueno que se echaran una vuelta por allá. Sin más por el momento, amigos, yo agradezco la invitación y me despido de ustedes.